Buenos días, jóvenes. Clase número 19, la ilustración, segunda parte. Ya, esto es para octavo básico B. Estamos en la unidad número 3, nuevos principios que configuran el mundo occidental, ilustración, revolución e independencia. Los contenidos que estamos viendo son principales ideas de la ilustración, críticas al antiguo régimen y promoción del ideario republicano. Los objetivos son analizar las principales ideas de la Ilustración, reconocer las críticas al antiguo régimen y conocer el ideario republicano. Las habilidades que se requieren son el pensamiento crítico, pensamiento temporal, pensamiento espacial y también el análisis y la síntesis. Profesor quien les habla, y nuestro medio de comunicación oficial es profejuan.octavo@gmail.com. En la última vez habíamos quedado en la diapositiva número 25, ¿ya? 25, ¿se acuerdan? ¿Ya? La difícil vida de los campesinos, ¿no es cierto? Ya, que del 100% de su cosecha, solamente un 40% quedaba para ellos, ¿no es cierto? Un 5% para vender, un 18% para la alimentación de la familia. O sea, eran condiciones de vida muy precarias. Sufría mucho la gente en Europa en este tiempo, ¿ya? Y no solamente en Europa, en el mundo en general, en Chile también. Ante las malas condiciones de vida, hubo diversas revueltas campesinas antiseñoriales, ¿no es cierto? Ya, es decir, los campesinos se rebelaron en contra de los dueños de la tierra, los señores feudales. A ver si recuerdan algo de la Edad Media. ¿Alguno de ustedes me podría nombrar algún señor feudal? ¿Ya? Aquí un señor feudal de los dueños de las tierras, del castillo y de todo eso. Ni siquiera por el chat. ¿Qué les pasa hoy día, chicos? ¿Están cansaditos? Se ve la diapositiva. Sí, se ve, pero yo no sé, profe. Ya, avancemos entonces. En las ciudades, ¿se acuerdan que en ese tiempo se llaman burgos, y a los habitantes de los burgos o ciudades se les llamaba burgueses? En la ciudad se desarrolló la actividad artesanal en torno a los gremios. Los gremios eran agrupaciones de artesanos de un mismo oficio que regulaban la calidad del trabajo, los precios, etc. Estaba el gremio de los bordadores, el gremio de los yeseros, el gremio de los carpinteros, ya el gremio de los zapateros, ¿no es cierto? Por nombrar algunos. Un gremio es entonces una asociación de artesanos y estos viven en edificios al interior de la ciudad. Estos edificios están conformados por una parte que se destina a la vivienda, una parte que se destina al taller y otra parte que se destina a la tienda, es decir, donde vendían los productos que ellos confeccionaban manualmente. En el taller trabajaba el maestro, el dueño de la casa, del taller, ¿no es cierto? Los oficiales, es decir, sus ayudantes, y los aprendices, es decir, quienes estaban ahí para aprender el oficio. Esta asociación impone normas, reglas acerca de la calidad del producto, de cómo se debe trabajar y de los precios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el gremio de los zapateros, ellos tenían que velar porque los zapatos fueran de buena calidad, de qué manera se iban a confeccionar los distintos tipos de zapatos y a qué precio había que venderlos. Se ponían de acuerdo, ¿ya? Para que nadie cobrara menos de lo que costaba el trabajo. También en las ciudades favorecieron el desarrollo comercial a través de mercados y ferias, progresivamente sustituido por lonjas y casas de contratación, es decir, de comercio exterior, ¿ya? De comercio exterior.
Entonces acá tenemos una foto de una ciudad medieval, ya, o sea, del siglo XVIII, perdón, y aquí se dejaba un lugar desocupado, el que se ocupaba con distintos toldos. De igual manera, chicos, que las ferias en el día de hoy. Cuando llegan los feriantes con sus productos, tienen que armar su carpita, su toldo y vender. Esto siempre ha sido igual. Desde la Edad Media, en el siglo XVIII, el que estamos hablando, era lo mismo. Y en las ciudades estaban entonces los artesanos y comerciantes. Y hubo comerciantes que se enriquecieron con la actividad comercial, ¿ya? Y al estar la actividad comercial, también aparece otro oficio, que era el de prestar dinero a cambio de un interés, ¿ya? Y aquí ya se empiezan a perfilar en el siglo XVIII lo que después vamos a conocer como bancos. ¿Y por qué bancos? Porque los prestamistas llegaban a cada feria con un banquito, una mesa, su bolsita de cuero con dinero, su libro de registro, y entonces allí ellos prestaban dinero, anotaban a la persona y el interés que le iban a cobrar, interés que dependía de cuánto tiempo se iban a demorar en pagar estas personas, ¿ya? De allí viene el nombre de banco, ya de esa costumbre que tenían los primeros prestamistas de llevar un banquito, sentarse, una mesita y prestar platita. La base del desarrollo comercial también, jóvenes, fue el comercio exterior internacional, gracias a la expansión colonial y a la creación de compañías estatales con monopolio de comercio. ¿Ya? Por ejemplo, con Gran Bretaña, Francia, España, Portugal y Holanda, estos países europeos que le acabo de nombrar, ya tenían, ¿no es cierto?, posesiones en África, en Asia, en Australia y obviamente que en Centroamérica y América del Norte. Aquí vemos las flechitas, ¿no es cierto?, del intenso tráfico comercial entre Europa, América, África y Asia, ¿ya? Y esto evidentemente permitió el desarrollo ya de los países que tenían territorio fuera de su territorio de origen, ¿ya? Eso eran, ¿no es cierto?, los imperios coloniales como España, que siendo un pequeño país de la península ibérica, era dueña de la mitad de un continente, como lo es América. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la sucursal, ¿no es cierto?, de estas grandes empresas comerciales, y evidentemente vemos que es muy opulenta, es un palacio precioso, ¿no es cierto?, que es un palacio precioso, ¿no es cierto?, que es producto de la riqueza que genera el comercio internacional. El siglo XVIII, chicos, 1700-1799, es conocido como el siglo de la razón y también el siglo de las luces. El siglo XVIII es conocido de esta forma ya que la luz de la lógica y la razón debían guiar los caminos del hombre. La razón iba a iluminar la oscuridad de la ignorancia y de la superstición. El siglo de la razón se caracteriza por la aparición de nuevas ideas, las que se conocen como la Ilustración. Se confía plenamente en la razón y la ciencia para mejorar la sociedad. Se basa básicamente en los pensamientos de los ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, los que vamos a ver más adelante. Este siglo se caracterizó desde el punto de vista político, ¿ya?, por el despotismo ilustrado, ¿ya?, donde los monarcas absolutos tomaron algunos principios de la Ilustración para mejorar la administración de sus estados y de sus colonias. Desde el punto social tenemos una sociedad jerárquica y desigual, una sociedad estamental, como ya lo dijimos, ¿ya? El despotismo ilustrado y la sociedad estamental son características de lo que ya vamos a ver y se ha denominado el antiguo régimen. También este siglo se caracteriza por la hegemonía francesa en Europa. Hegemonía, eso significa, muchachos, superioridad, ¿ya? La superioridad.
de Francia en el contexto europeo, así como en el siglo XVI lo fue España. La superioridad francesa en el aspecto cultural, ¿no es cierto?, se reflejó en que el francés era la lengua culta en Europa, ¿ya? Y la moda de los franceses también era imitada en toda Europa, ¿ya? Desde el punto de vista político se refleja en la victoria francesa en la guerra de sucesión de España, ¿ya?, donde logran imponer al rey Felipe V de Borbón como rey de España, el antecesor, ¿no es cierto?, del actual rey, ¿no es cierto?, Felipe de Borbón. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? No, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿Quedó clarito? Oh, el profesor, qué bueno. Será. Del antiguo régimen al liberalismo, ¿ya? Que el liberalismo es el nombre que recibe el conjunto de ideas, ¿ya?, que aparece con la Revolución Francesa. Ideas, ¿no es cierto?, revolucionarias desde el punto de vista económico, se postula el libre mercado, y desde el punto de vista político, que se plantea cambiar la monarquía absoluta por una república. Ya vamos a ver qué es todo eso. El antiguo régimen fue el nombre que pusieron los revolucionarios franceses al orden político, económico, social propio de las monarquías absolutas. Desde el punto de vista político, la soberanía es del rey. El poder absoluto ya está en manos del rey, de una sola persona. Se supone que ese poder lo otorga Dios a los reyes para que puedan controlar a los hombres. Es decir, el poder del rey es de origen divino. Como ya dijimos, es el poder absoluto. El poder ejecutivo, es decir, el que gobierna, le pertenece al rey. El poder legislativo, es decir, el que hace las leyes, le pertenece al rey. El rey hace las leyes. El poder judicial, el que aplica la ley, le pertenece al rey. Es el rey el que aplica la ley a su antojo. Y, ¿no es cierto?, ya en el siglo XVIII las monarquías absolutas son influenciadas por las ideas de la Ilustración y aparece el llamado despotismo ilustrado. Desde el punto de vista de la sociedad tenemos una sociedad estamental, división según nacimiento, privilegiados son la nobleza y el clero, y los no privilegiados es el pueblo llano o tercer estado, donde está la burguesía, donde están los artesanos, donde están los campesinos. Desde el punto de vista demográfico, es decir, desde el punto de vista de la composición y estructura de la población, el antiguo régimen tiene un régimen democrático con una natalidad y mortalidad altas, y por lo tanto un escaso crecimiento de la población. Nacen muchas personas, pero mueren muchas personas. Por lo tanto, la diferencia entre los que nacen y los que mueren hace que el crecimiento de la población sea muy paulatino, sea muy lento. Y en economía, en el antiguo régimen tenemos una economía rural y agraria, es decir, basada, ¿no es cierto?, en la agricultura y la ganadería, y también llamado mercantilismo, ¿ya? Es decir, recordemos clases anteriores, ¿no es cierto?, el mercantilismo, es decir, aquella propuesta que establece que la riqueza de un país está en la acumulación de metales preciosos, le hace oro y plata. Mientras más oro y plata tenga un país, más rico sería. Y esto se logra, ¿no es cierto?, estimulando las exportaciones, las ventas hacia el exterior, y restringiendo las importaciones, las compras del exterior, para que no se vaya el dinero. Esto caracteriza al antiguo régimen. Después de la Revolución Francesa, cuando ya se da origen al llamado liberalismo, ya aparece la soberanía nacional, es decir, el poder está en los ciudadanos, aparecen las constituciones, es decir, leyes que obligan tanto a gobernantes como a gobernados, se dividen los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial,
Y aparecen, ¿no es cierto?, las monarquías parlamentarias, ¿ya?, en donde el rey tiene un contrapeso en un parlamento, y la república, en donde no existe una monarquía y en donde son los ciudadanos los que se autogobiernan. En el liberalismo desaparece la sociedad estamental y aparece la sociedad de clases, como la de nuestra, como la de ahora. La división de las personas es según la riqueza que posean. Y ahí tenemos una clase media, una clase alta y una clase baja. Desde el punto de vista de la demografía, tenemos una transición demográfica, es decir, alta natalidad, nacen muchas personas, y la mortalidad va levemente en descenso. Por lo tanto, al nacer hartas personas y al ir disminuyendo las cantidades de personas que mueren, evidentemente que la población va a ir creciendo poco a poco. Y desde el punto de vista económico, el liberalismo plantea lo que es la fisiocracia, que es una doctrina económica que dice que en realidad la riqueza no está en la acumulación de oro y plata, sino que básicamente en la racional explotación de la tierra, de la agricultura y del ganado. Y también, paralelamente, sale la idea del liberalismo económico, que establece que en realidad la riqueza de un país está dada por su capacidad de trabajo, por su capacidad de generar trabajo, y es el trabajo, a su vez, el que genera la riqueza. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Simple. Hay algo que se llama mercado, el lugar donde se juntan compradores y vendedores, que se regula por sí mismo, mediante la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si hay muchas personas que quieran comprar un mismo producto, el precio de este producto va a subir. Al contrario, si hay muchas personas que venden lo mismo, el precio de ese producto tendrá a bajar. Es decir, el mercado se autorregula según la ley de la oferta y la demanda, que es el sistema político que tenemos hoy en día en la inmensa mayoría de los países del mundo. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Decíamos que en el antiguo régimen existe una sociedad estamental, una sociedad desigual, estamentos que tienen diferente situación legal, ya, que la otorga el nacimiento, no el mérito, no la capacidad. Y aquí tenemos en la sociedad estamental los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados son los que no pagan impuestos y viven del trabajo ajeno. Ellos son el clero, los curas de la Iglesia Católica, las monjas de la Iglesia Católica, y la nobleza, ya, los descendientes de los señores feudales, de los marqueses, de los condes, de los duques, de los varones. Y los no privilegiados, la burguesía, los que viven en los burgos, los grandes comerciantes, los grandes banqueros, los artesanos asociados en gremios, ¿no es cierto? Y el pueblo llano, los trabajadores urbanos y los campesinos, ¿no es cierto?, que labran la tierra y cuidan del ganado. Este orden, cuando aparece el liberalismo en el siglo XIX, la sociedad estamental da origen a la llamada sociedad de clases. Hay una igualdad jurídica, ¿ya? Todos son iguales ante la ley, pero hay una desigualdad económica, ¿ya? La clase social la determina el diferente grado de riqueza. Entonces, en una sociedad de clase, es la riqueza, el mérito, lo que asigna el lugar que cada uno de nosotros vamos a ocupar al interior de la sociedad. Entonces, allí tenemos a los ricos, nobleza, burguesía, y a los pobres, que son los obreros y los campesinos. Desde el antiguo régimen tenemos, ¿no es cierto?, un gobierno absolutista, una monarquía absoluta, ya que sabemos ya que la concentración de poderes en el rey, la soberanía se concentra en el rey, el Estado es propiedad del rey, no hay igualdad jurídica, no existe una constitución, es decir, una ley que organiza el país y en la cual tanto gobernantes como gobernados tengan que obedecer, y el individuo no tiene derechos políticos porque es un súbdito. ¿Y qué significa ser súbdito?
Es decir, una persona que tiene que obedecer. Las transformaciones a raíz de la Ilustración, las que se expresaron en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, fueron las ideas de la razón, la libertad, la naturaleza y la felicidad. El contrato social, la igualdad natural, la división de poderes del Estado y la soberanía nacional. ¿Ya? Estas ideas establecen entonces derechos y libertades al individuo, lo que constituye el llamado Estado de Derecho, lo que establece la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley, que se expresa en una Constitución. La Constitución es la ley que organiza a un Estado, ¿ya? Establece su ordenamiento jurídico, establece la división de poderes del Estado y los límites de cada poder, y además de los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, por una parte, el liberalismo que aparece con la Revolución Francesa, que se expresa en el siglo XIX, y la monarquía absoluta propia del antiguo régimen. Esta forma ya de organizarse política, económica y socialmente que tenían los países de Europa entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Perdón, siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profesor. ¿No? Ya. Cinco. Continuamos entonces. Aquí tenemos la Europa del antiguo régimen, ya siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ya monarquía absoluta en Portugal, en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Noruega, en Dinamarca, en el Imperio Alemán, en el Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? En los distintos, las ciudades-estados de Italia, ya, el Reino de las Dos Sicilias, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, ¿no es cierto? El Imperio Ruso. Todos son monarquías absolutas, con sociedades estamentales, ¿no es cierto? Y con economías agroganaderas. Y con un incipiente, con un naciente comercio. Sobre todo en los países que tenían colonias fuera de sus territorios. España, Portugal, Francia, las Provincias Unidas, Gran Bretaña. El arte en el siglo XVIII, el rococó y el neoclasicismo. Aquí tenemos ya un cuarto al estilo rococó, que se caracteriza por ser recargado, ya por utilizar mucho el color dorado. Es un estilo propio de la monarquía absoluta, el rococó. Se origina, de hecho, en el reinado de Luis XV de Francia, 1715-1774. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, en la mitología, en el arte oriental. Gusta de colores luminosos, suaves y claros, y destacan los temas galantes y amorosos. ¿Ya? Esas son las características del rococó. ¿Ya? Aquí está don Luis XV, y su vestimenta también exagerada, ¿no es cierto? Su peluca, usaban peluca para que no se le cayeran los piojos y no se untaran los piojos, ¿ya? Utilizan panties, utilizan medias, zapatos con taco, hartas pieles, ¿no es cierto? Que eran de una exquisitez extrema, porque era el rey, pues era el que les mandaba. ¿Ya? La arquitectura rococó, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el Petit Trianon de Versalles, ¿ya? Allí, ese castillo, ¿no es cierto?, pequeñito. Interior de palacios con decoración y colorido abundante, en contraste con la fachada lisa, sencilla y simple. Salón de porcelana del Palacio Real de Aranjuez, en España, ¿ya? De Giuseppe Gricci. Miren lo recargado, ¿ya? Esto semeja, ¿no es cierto?, enredaderas.
Ya, miren la losa, todo recargado, pero las fachadas son simples, reflejan austeridad, pero la opulencia está por dentro. La escultura de porcelana con temática galante o exótica. Cupido amenazador, de Etienne Maurice Falconet. Aquí está el rococó, ¿ya? Miren, un angelito. Cupido, ¿no es cierto? El que tiene las flechas del amor. La pintura rococó, el columpio de Jean-Honoré Fragonard, ¿ya? Los pintores usaron colores claros y delicados y formas curvilíneas. Sus temas, con personajes aristocráticos, hacen referencia a aventuras amorosas y cortesanas, mitos de amor y paisajes con fiestas galantes. Ya el rococó, repito, es el arte del monarca absoluto y de la nobleza que lo apoya. No es un arte para el pueblo, no, es un arte para los más poderosos, para los más ricos, ¿ya? Y aquí está esta niña columpiando, ¿no es cierto?, en árboles, ¿ya? Y ahí están sus dos pretendientes de seguro dándole impulso, sus grandes vestidos rosas, su cabellera amarilla, su sombrero, para no quemarse la piel, porque hasta muy entrado el siglo XX, el color blanco era signo de estatus, porque no tenían que estar bajo el sol trabajando como los pobres, ¿ya? Es más, se echaban talco para ser más blancos. El neoclasicismo también aparece en el siglo XVIII y surge en el contexto de la Ilustración. Se busca la pureza basada en la razón y critica al barroco y el rococó, que se consideran artes de lujo artificial. Aquí tenemos la portada de la enciclopedia, diccionario razonado de las ciencias y el arte, ya, la enciclopedia. El primer intento de sintetizar todo el conocimiento humano en un solo libro para que estuviese al alcance de todos. Recordemos que los sabios ilustrados plantean que la única manera de que el hombre alcance la felicidad es mediante el uso de la razón. Si el hombre usase la razón ya en las decisiones que toma en su vida, este sería feliz y por lo tanto toda la sociedad en su conjunto sería más feliz. El descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, dos ciudades italianas que fueron sepultadas por el volcán Vesubio el año 79 después de Cristo, reaviva el interés por la antigüedad clásica, que se convierte en el modelo a seguir, ¿ya? La antigüedad clásica, cuando estamos hablando de la antigüedad clásica, chicos, estamos hablando de Grecia en su apogeo y de Roma en su apogeo. Recordemos que de Grecia heredamos la democracia como forma de gobierno, la filosofía, las ciencias, el teatro, ¿ya? El estudio de la historia, de las matemáticas, ¿ya? De la geometría, de la física. De los romanos heredamos, ¿no es cierto?, el derecho, el lenguaje, la arquitectura. Por lo tanto, son, para nosotros, por lo menos en Occidente, Grecia y Roma son civilizaciones clásicas. La arquitectura neoclásica entonces trata de imitar la arquitectura de la antigua Roma, de la antigua Grecia. Se busca el equilibrio y la simetría a través del uso de líneas rectas y se intenta transmitir una sensación de solidez. Destacan arcos de triunfo y templos. Proliferan las construcciones que contribuyen a mejorar la vida urbana. Hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques. Aquí tenemos la Puerta de Alcalá, de Madrid, de Francesco Sabatini, y la famosa Puerta de Brandeburgo, de Berlín, en Alemania, ¿ya? Esta es de Karl Gotthard Langhans, ¿sí?
En París, desde el punto de vista de la arquitectura neoclásica, tenemos la iglesia de la Madeleine, de Pierre-Alexandre Vignon. Ven los frontispicios, igual que en Grecia, las columnas dóricas, pueden ser dóricas o jónicas, que también provienen de Grecia. Recordemos que los romanos le copian todo el arte, ¿no es cierto?, toda la ciencia a los griegos. París, el Panteón, ya, de Jacques Germain Soufflot, ¿ya? El Panteón, acá está, miren qué hermoso frontispicio. La cúpula, esta es de los romanos, ¿ya? La cúpula inventada por los romanos, el frontispicio de los griegos, los pilares de los griegos. Las líneas rectas propias de la arquitectura romana. Una mezcla, recuerden, una admiración por Grecia y Roma. El Capitolio, la sede del Congreso Nacional en Estados Unidos, es una obra neoclásica. Cúpulas, frontispicios, ¿ya? Columnas, simetría, ¿ya? Todo eso. Esto es el neoclásico William Thornton, el quien la hizo. El Museo del Prado, en Madrid, también del arquitecto Juan de Villanueva. ¿Ya? Miren qué hermoso, miren las líneas, la simetría, la idea de solidez, ¿no es cierto? Los arcos de medio punto propios de la arquitectura romana. ¿Ya? Toda una mezcla de lo mejor de una de la civilización occidental, ya revivida en el siglo XVIII, gracias al neoclásico, el neoclasicismo, ya que nace de la mano de la Ilustración. El Real Observatorio en Madrid, ya también un ejemplo de arquitectura neoclásica. ¿Ya? El Real Jardín Botánico, también en Madrid, también arquitectura neoclásica de Francesco Sabatini y Juan de Villanueva. El frontispicio, el arco de medio punto, las columnas, ¿ya? ¡Qué hermosura! Miren la simetría. Miren la simetría. Es lo mismo para el lado derecho que para el lado izquierdo. La simetría, chicos, da la idea de armonía, ¿ya? La razón. Y la razón se supone que busca la armonía. La escultura neoclásica, evidentemente, se hace en mármol blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas. Los temas son tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios. El retrato también fue importante. Aquí tenemos a Eros y Psique, ¿ya? Dos seres mitológicos, ¿no es cierto?, griegos. Esta es de Antonio Casanova. Eros representa el amor, Psique representa ya a la conciencia humana. La defensa de Zaragoza, ya, de José Álvarez Cubero. Se rescata el cuerpo humano, ya, y el ideal de belleza griego. Y el ideal de belleza griego establece que el cuerpo humano debe ser armonioso, simétrico. Para los griegos eso es la belleza, es la armonía en las proporciones, ¿ya? Es la armonía en las proporciones. Por lo tanto, el ser humano debe ser atlético, ni gordito ni flaquito. Tiene que ser atlético, ¿ya? Y evidentemente no hay pudor con los genitales del ser humano porque este ser humano es una creación divina y evidentemente nada de él debe llamar a la vergüenza, según lo dice la razón, la que se opone férreamente al dogma de la religión. ¿Ya? Daois y Velarde, Antonio Solá, ya aquí hay dos personajes, ¿no es cierto? Miren cómo se trata de expresar en mármol la realidad, ¿ya? La realidad, las cosas tal como son.
Pero también tenemos pintura neoclásica, chicos, ¿ya? Muestra interés por la belleza ideal, el dibujo, predomina la línea sobre el color y la composición. Entre los temas destacan los mitos e historia clásica. Volvemos al mito e historia clásica, Grecia y Roma. Pero también muestran hechos contemporáneos. Acá tenemos a un famoso pintor neoclásico, Jacques-Louis David, ¿ya? Con la muerte de Sócrates, este filósofo, ¿no es cierto?, ateniense, que fue condenado a beber un veneno que se llama cicuta, porque fue acusado de corromper a la juventud. ¿Y qué era corromper a la juventud? Simplemente enseñarles a pensar, enseñarles a criticar, ya enseñarles a proponer un mundo mejor. Y por eso Sócrates fue condenado a muerte. Y aquí tendríamos una idealización de cómo hubiese sido la muerte de Sócrates. El juramento del juego de la pelota, la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, ¿ya? Así la ve Jacques-Louis David, ¿no es cierto?, como los representantes del pueblo se reunieron para hacer una nueva constitución y cambiar una monarquía por una república durante la Revolución Francesa. Uno de los adalides de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, ya Marat, ya es asesinado por Carlota Corday en su bañera, y este pintor, David, ¿no es cierto?, lo imaginó así. Bien, chicos, llegamos al tiempo, entonces quedamos en la diapositiva número 55, desde la pintura neoclásica, vamos a retomar ahí, y a la vuelta del receso, si Dios quiere, ya terminamos con toda esta parte. Ya no se me vayan, tengo que tomar lista, vamos a parar la